vamos a estar dando término a esta serie que hemos comenzado desde febrero. El Señor ha sido bueno con nosotros, nos ha sostenido y nos ha guiado a través de este libro, que ha sido de gran bendición, al menos para mí, y espero que también, hermano, para todos ustedes. Dicho sea de paso también, hoy, como les digo, terminamos Daniel, y si Dios quiere, el próximo libro que vamos a estar estudiando a serie va a ser Hebreos. Así que para que ustedes también en sus casas vayan preparándose, vayan buscando material, estudien el libro para que vengan más familiarizados también con la carta a los Hebreos. Amén, hermanos, vamos a entonces leer el texto de Daniel 12, que dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuánto será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Amén, hermanos. Vamos a orar para dar comienzo. Padre Celestial, gracias le damos por la mañana que usted nos ha permitido tener. Todos aquí estamos, Señor, con vida, salud. Tenemos, Señor, abundante alimento, nuestras casas, ropa para cubrir nuestros cuerpos, muchas añadiduras, pero sobre todas las cosas damos gracias por su amado Hijo Jesucristo, que nos ha llamado, nos ha lavado, nos ha purificado y hoy nos va a hablar, Señor, a través de su palabra. Gracias por este privilegio, por este honor. Ayúdenos, Señor, a ser reverentes con lo que vamos a oír, con su palabra, a ponerla por obra. Denos, Señor, sabiduría para poder, Señor, atesorar su palabra y practicarla en nuestro diario vivir. Señor, se lo rogamos y ruego su ayuda, Señor, su capacitación, su gracia para poder explicar este texto. Se lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Hoy vamos entonces a continuar con esta profecía que se le comenzó a revelar a Daniel por medio del ángel enviado por Dios. ¿Recuerdan el capítulo 10? Bueno, en este capítulo 12, los primeros 4 versículos que hemos leído corresponden al final de esta profecía, al clímax de la profecía. En el sermón anterior, nosotros hicimos un repaso de mucha historia, ¿cierto? Estuvimos hablando de casi medio siglo, que comenzamos, como les digo, en el capítulo 11, verso 2, con el imperio persa, ¿cierto? Su caída. Luego pasamos por Alejandro, luego por 2 de las 4 dinastías que nacieron de él. Estos son los Ptolomeos, los reyes de Egipto o del sur, y los Seleucidas, los reyes del norte, y sus pleitos de 130 años aproximadamente. Luego vimos que el pueblo de Dios sufría cuando uno de esos 2 reinos era más fuerte. Luego también vimos el ascenso de Herodes el Grande, cuya era como rey de los judíos es expuesto aquí en esta profecía como el fin del tiempo, ¿ya? También vimos sus actos crueles y despóticos, siendo también el súbdito de Roma, de la Roma del César, el dios de las fortalezas, y vimos también su muerte en soledad. Nadie lo ayudó. También concluimos cómo la palabra de Dios, a través de todo esto que se cumplió, es fiel y certera en todo lo que se dice, hermanos, y
la repetición, hoy vamos a repetir que la palabra de Dios es fiel, la repetición de esto o de otras doctrinas no debiera producir en los cristianos el decir, bueno, esto es innecesario, no tenemos que escucharlo tanto. No, hermano, es necesario para nosotros el recordarnos constantemente, en medio de un mundo relativista que vivimos, en donde se desconfía de todo, se duda de todo, de que la palabra de Dios es la verdad absoluta. ¿Sí? El pueblo de Dios tiene la verdad absoluta. Ella es nuestra fuente de seguridad y de confianza. Recordemos lo que dice Pablo a Filipenses. A mí no me molesta el escribir las mismas cosas que para vosotros es seguro. ¿Ven? Es seguro para nosotros recordar que la palabra de Dios es la verdad. Y también, hermanos, antes de comenzar a desglosar este capítulo, tengo que hacer un comentario, porque siempre hemos estado hablando y haciendo el contraste entre el dispensacionalismo y lo que nosotros pensamos que es la interpretación correcta. Bueno, este pasaje de Daniel 12 es usado a menudo para hablar de la gran tribulación del fin de todos los tiempos, ¿ya? Se dice así, por ejemplo, en el pasaje que nosotros vimos que correspondía a Herodes, y que no es así, o sea, que correspondía, por ejemplo, del verso 36 al 45, dijimos Herodes, pero muchos se lo atribuyen al anticristo final. Bueno, aquí también muchos piensan que se habla del fin de todos los tiempos, pero no es así, hermanos. No hay que perder el contexto del pasaje. Hemos estado hablando de la nación judía y hoy vamos a ver su final. La destrucción de la ciudad, la destrucción del templo, hermanos, para los judíos, para ellos como nación, significaba el fin del mundo. No es ese el pensamiento, por ejemplo, que tenían los apóstoles cuando le preguntaron al Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Ven? Ellos reunían todo esto en una sola pregunta, porque pensaban que cuando se destruyera la ciudad era el fin de todo. Pero nosotros sabemos que la destrucción de Jerusalén no fue el fin de la historia, no fue el fin de la humanidad, pero me atrevo a decir que esta gran tribulación que vamos a ver hoy es un anticipo o un tipo de lo que puede pasar al fin antes que el Señor regrese. Entonces, como les digo, vamos a comenzar a desglosar este último capítulo y lo vamos a dividir en dos. Del verso 1 al 4, el fin de la profecía, y del 5 al 13, las palabras finales a Daniel. En esta primera sección vamos a ver algunos detalles interesantes. Vamos a ver a Miguel, el gran príncipe que está de parte del pueblo de Dios. Segundo, vamos a ver un tiempo de gran tribulación cual nunca antes había sido. Tercero, vamos a ver la promesa de una restauración doble, de unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y cuarto, que muchos correrían de aquí para allá y que la ciencia o el conocimiento se aumentaría. Bien, vamos entonces al verso 1, que dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia o tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Aquel tiempo con el que comienza el versículo encaja o está conectado, hermanos, con el verso 40 del capítulo anterior, que dice al cabo del tiempo. Ya nosotros hemos dicho que estos últimos días, al cabo del tiempo, son los últimos días de la historia nacional judía, de esta segunda historia, desde que ellos salen de Babilonia hasta que se destruye el templo. Y el verso 7, que va a estar más adelante, nos proporciona el límite. ¿Cuándo se termina todo esto? ¿Cuándo se cumple? ¿Qué dice ahí? Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. Esto es en el 70 después de Cristo, cuando el pueblo judío es disperso por todas las naciones. Bueno, se nos dice que en este tiempo, al cabo de este tiempo, en este tiempo del fin, Miguel, el arcángel, entra en escena. Ya nosotros hemos visto que la acción de los ángeles es invisible a nuestros ojos. Nosotros no podemos ver las luchas que tienen ellos, entre ángeles, demonios, no podemos verlo, pero nosotros se nos ha dado, a través del capítulo 10, un vistazo de eso, que es una realidad. Y vimos que los ángeles no están ajenos al destino de los hombres, sobre todo del pueblo de Dios. Ellos son enviados por el Señor para batallar por su pueblo. Nosotros, en este caso de Miguel, no tenemos un texto en el Nuevo Testamento que nos diga esto fue lo que hizo Miguel en esos tiempos, no. Pero sí, hermanos, tenemos evidencia en el Nuevo Testamento de la acción de los ángeles. ¿Sí? Hay mucha evidencia. Por ejemplo, les voy a nombrar alguna. Por ejemplo, el mismo ángel Gabriel se aparece a María para anunciarle que ella iba a ser la madre del Salvador. Luego tenemos al ángel del Señor que se le aparece varias veces a José en sueños, el padre terrenal del Señor. También vemos cómo se le aparecieron ángeles para servir al Señor luego de su tentación en el desierto, ¿cierto? Y que pasó la prueba, ángeles le servían.
Luego tenemos que el ángel del Señor le abrió las puertas a los apóstoles en la cárcel, en Hechos 5. Más tarde suelta a Pedro, también que estaba en la cárcel, en Hechos 12. Luego, el mismo Señor hiere también al rey que había encarcelado a Pedro, Herodes Agripa. Y finalmente también vemos al ángel del Señor ayudando a Pablo en medio del naufragio en Hechos 27. Estos son pasajes, hermanos, donde vemos actividad angelical en el Nuevo Testamento, un tiempo en donde estaba el poder de Herodes. Jesús vino en la época de Herodes, luego Herodes Agripa, Herodes Antipas también, muchos de los descendientes de Herodes, y el pasaje que hemos visto de la actividad angélica es sobre todo, hermanos, en la crisis final, ¿ya? Cuando los romanos llegan a asediar Jerusalén, los ángeles iban a tener un papel preponderante. Dice el texto que es para salvar a todos los que se encuentren escritos en el libro. ¿Qué libro? Bueno, esto significa, hermanos, es un término que es conocido desde la época de Moisés, para hablar de todos aquellos a los que Dios conoce de antemano, a los cuales Él ha escogido como sus santos, que están en su libro. Entonces, los ángeles iban a tener esta acción de salvar a todos aquellos cristianos, aquellos salvos, en esta época de gran tribulación. ¿Y por qué nosotros decimos que esta gran tribulación es esa? Es la destrucción de Jerusalén. Bueno, tenemos un comentarista que dice: Israel, el pueblo judío, vio el fin de su existencia como nación en un tiempo de gran tribulación, de angustias indecibles y sufrimientos que van más allá de cuanto pueda la imaginación intuir. El historiador Flavio Josefo, de que nosotros tenemos referencia en su libro La guerra de los judíos, dice así: las desgracias de todos los hombres juntos desde el comienzo del mundo, si se comparan con las sufridas por los judíos, no parecen tan considerables como se pudo imaginar a primera vista. Hermanos, esa gran tribulación, ese gran tiempo de angustia es la destrucción de Jerusalén. No nos confundamos. El que digan que es el fin de todos los tiempos, al final de todos los tiempos, es una idea futurista y que nació con los jesuitas, ¿ya? Con los hombres llamados Rivera y Lacunza, pasando por otros hombres a lo largo de la historia hasta llegar a Scofield, el que hemos visto que es el promovedor del dispensacionalismo, diciendo que esta gran tribulación de Daniel 12 y de Mateo 24 corresponde al futuro. Pero no es así, hermano. Nosotros tenemos evidencia bíblica de que esta gran tribulación corresponde a la destrucción de Jerusalén. Dice el mismo Josefo: es imposible detenerse en cada ejemplo detallado de iniquidad de estos hombres. Diré tan solo brevemente que ninguna otra ciudad sufrió jamás tales miserias, ni ninguna otra época alimentó una generación más fértil en maldad que esta, desde el comienzo del mundo. Es increíble, hermanos. Pero no solo lo que dice Josefo es evidencia, es más importante lo que dice la Escritura. Y el Señor Jesús lo habla en Mateo 24. El pasaje que nosotros vemos, Daniel 12, es una introducción al discurso del Monte de los Olivos del Señor Jesucristo. Él dice en Mateo 24:15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea, no dice en el mundo, en Judea, ese es un indicativo bastante fuerte, huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén encintas y de las que crían en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque entonces habrá gran tribulación, o gran angustia, pues no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, los que estén en el libro, aquellos días serán acortados. ¿Ven, hermanos? La evidencia del Señor Jesús, lo que Él dijo, encaja perfectamente con el pasaje de que esto es la gran tribulación de los judíos. Según Eusebio de Cesarea, un historiador de la iglesia antigua, él dice que la mayoría de los cristianos no tuvo que padecer el asedio, el horror de la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos escucharon la voz del Señor, sus advertencias, y escaparon antes de que eso ocurriera. Se pusieron a salvo. Sin duda alguna también con el apoyo de los ángeles. Ellos tuvieron una gran misión ahí, en ayudar al pueblo de Dios a ponerse a salvo. Vamos entonces al versículo 2, y dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua.
Bueno, aunque muchos de los elegidos, o la mayoría, hayan podido escapar, eso no quita que otros tal vez no. Tal vez otros tuvieron que quedarse por familia que tenían ahí, o no sé, o ya que sea que mueran en otra ciudad, en otro acontecimiento. El tema es que aquí se les promete una resurrección. No importa lo que le ocurra a los creyentes, si pierden su vida por causa de Cristo o si pierden su vida de forma natural, ya que están unidos por Cristo, van a resucitar entre los muertos. Pero también se les promete aquí a los malvados que también van a resucitar, pero para vergüenza y confusión eterna. Lo que el pasaje aquí quería enfatizar, hermanos, es que no solo los supervivientes de la tribulación que iban a experimentar los judíos eran los que se salvaban. O sea, ellos podían pensar, bueno, yo sobreviví a esta tribulación, soy acepto ante Dios, ¿cierto? Me salvé, y los que murieron es porque eran pecadores. No. Lo que el pasaje quiere decirnos aquí es que no importa si mueres en la tribulación, si mueres antes, si mueres como sea, si eres un justo, vas a levantarte para estar con el Señor, una vida eterna. Y esta esperanza la tenían los primeros creyentes de ese primer siglo y la ha tenido todos los creyentes a lo largo de esta era. O sea, nosotros también la tenemos, ¿sí o no? Nosotros tenemos esa esperanza de resucitar nuevamente una vez que hayamos muerto. Este pasaje, hermano, de Daniel 12, es uno de esos pasajes del Antiguo Testamento que refuerza la doctrina de la resurrección. Esta doctrina la enseñó Jesús mucho en su ministerio y la recalcó. Incluso corrigió a los saduceos. ¿Recuerdan ese pasaje? Porque ellos negaban que había resurrección entre los muertos. Luego también los apóstoles enseñaron mucho esta bendita doctrina. Y para Daniel, escuchar esto debió haber sido muy alentador. El decir, bueno, yo voy a morir, pero voy a levantarme nuevamente junto a los justos. Hermanos, es bueno señalar también que para que un cristiano o una persona resucite para vida eterna, era necesario que otra cosa pasara antes. Otra resurrección primero, una resurrección interna del corazón. Eso es lo que estaba pasando en Israel en ese primer siglo. Antes que viniera el Señor, antes que viniera Juan el Bautista, ¿cómo se encontraba Israel? Bueno, Jesús dice lo siguiente: viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Ven? Está hablando de una primera resurrección para vida eterna, en el corazón, interno. Una resurrección del corazón. Y hermanos, como les digo, los judíos se encontraban sumidos en la muerte espiritual. Luego llegó Juan el Bautista, luego el Señor mismo, luego los apóstoles, predicando el mensaje del Evangelio, y hay muchos, cientos de personas creyó para vida eterna. Eso significaba que esos hermanos que creyeron, que habían sido resucitados internamente, también resucitarían en el futuro, en la segunda venida. Mientras que los incrédulos, ese segundo grupo, no. Iban a ser resucitados, pero por causa de su dureza, de su incredulidad, de haber muerto físicamente y espiritualmente, van a ser arrojados al infierno, donde hay vergüenza y confusión perpetua. Hermanos, esta doctrina de la resurrección, como les digo, es ampliamente recogida y enseñada en el Nuevo Testamento. Y es algo que nosotros como creyentes debemos aferrarnos como nuestra bendita esperanza, hermanos. Todos aquellos que rechacen, que nieguen que hay resurrección entre los muertos, debemos tacharlos rápidamente de herejía. No son cristianos. ¿Por qué? Porque están negando que Cristo resucitó. Miremos un momento, por ejemplo, el relato del Evangelio de Lucas sobre la resurrección del Señor. Lucas 23, cuando los ángeles le hablan a las mujeres, dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Siguiendo en ese pasaje, más adelante dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces dice: espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Verso 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras,
y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ven, aquí tenemos entonces, hermanos, la evidencia histórica y divinamente inspirada de la resurrección corporal del Señor. Es una realidad. Aquellos que nieguen la resurrección del Señor no pueden llamarse cristianos. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 15? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración o de lástima de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, Cristo, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo serán vivificados. Ven, hermanos, está clarísimo. Pablo nos enseña que la doctrina de la resurrección es vital en el cristianismo. Aquellos que niegan esto, como les digo, no son cristianos. ¿Por qué? Porque están negando que Cristo resucitó. Es Cristo, hermanos, que por medio de su resurrección trae vida a todos aquellos que confían verdaderamente en Él. Y así, hermanos, como esta doctrina fue de gran esperanza para nuestros hermanos en el primer siglo, lo sigue siendo para nosotros, cristianos del 2023, puesto que Cristo resucitó. Él es poderoso, hermanos, Él es nuestra esperanza de esta vida, no solo de esta vida, sino también de la venidera. La resurrección de nuestro Señor es completa seguridad, hermanos, de que su sacrificio magno no fue en vano, sino que fue acepto ante el Padre y es poderoso para limpiarnos de todos nuestros pecados. El Señor murió, pero también resucitó. Y aleluya por eso, porque si no hubiera resucitado, ¿qué sería de nosotros? Versículo 13. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Bueno, este versículo nos narra el galardón que tendrían todos aquellos maestros de la palabra de Dios, todos aquellos doctos y sabios que enseñan la justicia a muchos, aquellos que le enseñaban al prójimo a ser sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. De esa forma, todos los que hacen eso consiguen que esas personas se aparten de su camino de impiedad, de rebeldía, y empiecen a seguir el camino de la justicia, el camino del Señor. Bueno, para todos ellos, los que hagan eso, el Señor les promete una recompensa grandiosa, que es relumbrar como las estrellas del cielo. ¿Qué significa esto? Bueno, las estrellas físicas tienen luz, ¿cierto? Las vemos de aquí, pero su luz pronto se apagará. Las estrellas nacen en un momento y se apagan en otro, se destruyen. Pero la luz que van a irradiar los creyentes glorificados no se va a apagar nunca. ¿Por qué? Porque la luz que nosotros vamos a reflejar va a ser la del Señor eterno, que nunca se apagará. Entonces vemos que en el contexto de este pasaje, la última oportunidad que tuvo Israel antes de su inminente destrucción llegó con esta luz de la palabra de Dios. Como les dije, primero traída por Juan el Bautista, luego por el Señor mismo y luego sus apóstoles. Pero la mayoría, por no decir todos, fueron rechazados por el pueblo y martirizados. El Bautista perdió la cabeza, el Señor Jesús fue crucificado y los apóstoles también fueron martirizados. Pero su labor no fue olvidada por Dios. Ellos van a ser recompensados sí o sí. Y esa es nuestra misión también, hermanos, hoy. La misión del cristiano es ser luz delante de los hombres. Ser luz significa que no vamos a ocultar esa luz, como dice el Señor, sino que la vamos a dar a conocer. Y ese es nuestro llamado, hermanos, que nosotros podamos seguir ese ejemplo que tuvieron estos primeros hombres, nuestro Señor Jesucristo mismo, al coste de su propia vida, y luego todos los maestros que el Señor ha levantado a lo largo de los siglos, en estos 2000 años de historia que llevamos del Nuevo Testamento. El Señor ha levantado muchísimos hombres fieles que han predicado su palabra con honestidad, con fidelidad, para la gloria de su nombre. Todos ellos dan testimonio, su ejemplo brilla más que las estrellas del cielo. Entonces yo te animo, hermano, te anima a eso, a ti, a ser parte de aquellos que enseñan la justicia a la multitud. Porque si eso vas a hacer, vas a brillar un día junto al Señor. Versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Bueno, Daniel, ¿qué tenía que hacer? Cerrar, sellar el libro, porque iba a pasar mucho tiempo antes de que estas cosas se cumpliesen. No iba a ser comprendido en el tiempo de Daniel. Nadie iba a ir a consultar Daniel 12 en ese tiempo.
pero iba a ser bueno y preciado tesoro para los del futuro, en especial los del primer siglo. Entonces, se le anticipa a Daniel que en este tiempo final muchos correrían de aquí para allá y que la ciencia se aumentaría. Bueno, esto ha sido objeto también, hermanos, de numerosas interpretaciones, muchas de ellas sin peso bíblico. Por ejemplo, yo he oído que muchos atribuyen esto a los avances tecnológicos de la humanidad desde el siglo XIX, ya que hablan de que hemos logrado con tanta rapidez crear rascacielos, máquinas voladoras, y dicen, ven, Daniel 12 se está cumpliendo, estamos en los tiempos finales. Otros miran las autopistas y ven los automóviles que antes no habían, no existían en ese tiempo, y dicen, miren, ahora está lleno de autos que van para acá, para allá, trenes, bala. Hermanos, donde yo asistía antes, se leía Daniel 12:4 y luego se hablaba de lo que estaban hechos los cohetes espaciales. Hermanos, esto no es más que imaginación y una mala interpretación del pasaje. El vocablo correrán tiene la idea de viajar, de ir de un lado a otro, de recorrer algo completo. ¿Qué dice el comentarista José Grau? Difícilmente encontraríamos una expresión más idónea para describir la actividad misionera de la Iglesia, a la cual incita el Señor, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Eso encaja también con lo que dice Pablo en Romanos 10, 14 y 15, cuando cita a Isaías. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Bien, al mensajero del Evangelio se le describe como un corredor, alguien que tiene que ir de acá para allá con urgencia debido al buen mensaje que tiene, que es portador. ¿Y cuál es la finalidad de ese correrán de aquí para allá? ¿Cuál es la finalidad? Que el conocimiento de Dios aumente. Esa es la ciencia, el conocimiento que se habla aquí. En otras palabras, teología. Eso es lo que trata este pasaje. No es de ciencia tecnológica, no es de científicos, nada de eso. Por ejemplo, el mismo Pablo habla de que el mundo, sin teología, sin el conocimiento de Dios, se halla en las tinieblas de la ignorancia. Eso le dijo a los atenienses, que ellos se jactaban de ser sabios, pero Pablo dice, no, ustedes son unos necios, en otras palabras. ¿O qué les dice Oseas a Israel? En Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, le faltó teología, le faltó ciencia de Dios. Pero eso, hermanos, iba a ser revertido por la incansable labor misionera que la Iglesia tuvo en el primer siglo, esparciendo en Israel la teología o la ciencia de Dios. Un comentarista dice, el conocimiento divino que tenían los apóstoles, que eran divinamente comisionados y asistidos por el Espíritu Santo, fue extendido tanto por ellos como por los primeros discípulos con verdadera urgencia, yendo de acá para allá sin descanso. Este conocimiento es superior a todo otro conocimiento que el hombre pueda adquirir, porque se trata de una ciencia que le da de arriba y que el hombre por sí mismo no podrá jamás descubrir. Hermanos, eso es lo que este pasaje quiere decir. Correrían de aquí para allá llevando la palabra de Dios, no ciencia tecnológica. Y así entonces concluye esta larga profecía que empezamos del 11:2, donde a Daniel se le mostró las numerosas luchas de reyes, los sufrimientos del pueblo de Dios en medio de sus enfrentamientos, la limpieza espiritual de la nación en medio de esos sufrimientos y una gran tribulación para el pueblo, la destrucción de Jerusalén. Sin embargo, antes le promete al profeta que los ángeles guardarían a los creyentes y aunque algunos hayan muerto a lo largo de los siglos, esos justos se levantarán un día en la futura resurrección de los muertos para recibir una herencia eterna de parte de Dios, mientras que los incrédulos también van a resucitar, pero para ser juzgados a muerte eterna. Y finaliza esta profecía con algo que debió de alegrar mucho a Daniel, que el conocimiento salvador, el conocimiento del Dios verdadero, sería esparcido como nunca antes se había visto en medio de esa tribulación, en medio de esos tiempos finales. Se derramó el Espíritu Santo y muchos, miles, creyeron a ese mensaje. Y también termina y finaliza prometiendo a los portadores del mensaje que van a ser recompensados, su galardón va a ser grande, van a resplandecer como el resplandor del firmamento y como las estrellas a perpetua eternidad. Bueno, ahora pasamos a la segunda sección, palabras finales a Daniel. Dice el 5, yo Daniel miré, ya que otros dos estaban en pie, el uno a este lado del río y al otro lado del río. Y dijo un varón
al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Bueno, Daniel seguía en el río Tigris, que vimos en el capítulo 10, y dos ángeles estaban a los opuestos del río, y el Señor, que nosotros identificamos como el varón vestido de lino, una aparición del Cristo preencarnado, estaba sobre las aguas del río. Y uno de los ángeles le pregunta, ¿cuándo será el fin de todo esto? Y el Señor responde en el verso 7. Dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. La respuesta del Señor aquí es clara, no debería dejar lugar a dudas. Lo primero que hace es levantar ambas manos en señal de solemnidad, de que lo que va a decir es veraz. Y él jura por Dios mismo que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Eso en cuanto a la duración de este fin, mientras que su cumplimiento, cuando sea el término, será cuando se acabe la dispersión del pueblo de Daniel. Bueno, Daniel no entendió nada en ese momento y es comprensible ante todo lo que estaba recibiendo, ¿cierto? No creo que haya entendido todo en ese momento. Y este fin, por eso que Daniel le dice en el 8, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Volvió a preguntar ahora a Daniel. Y este fin es el que Jesús mismo habló y lloró, el tiempo de la tribulación de los judíos, de su pueblo, de donde él vino, según la carne. Él dice en Lucas 21, estos son días de retribución o de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas. En Mateo también dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ven, aquí hay una relación entre estos versículos y el que viene más adelante, el 11 y el 12. Este tiempo de tiempos y la mitad de un tiempo, nosotros ya lo hemos visto en Daniel. ¿Qué significaba? 3 años y una parte de la mitad del cuarto. Dice el 11 y el 12, vamos a leerlo juntos porque tienen relación con esto. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Bueno, estas dos medidas, 1290 y 1335, están dentro de este tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, dentro de estos 3 años y una parte. Y algo dentro de este tiempo acortado, sin duda alguna por Dios mismo, iba a ocurrir algo espantoso que para los judíos significaba el presagio de algo horrible, de un desastre inminente. ¿Qué fue eso? El no poder ofrecer más sacrificios en el templo. Todo a causa de la abominación desoladora. Este sacrificio diario, hermanos, era el sacrificio de un cordero, de una ofrenda, por la mañana y otra por la tarde. Pero esta ordenanza que fue dada a Israel desde el tiempo de Moisés dejó de celebrarse durante el asedio de Jerusalén por los romanos. Los judíos, como les digo, al ver que esto ocurrió, dijeron, no, algo malo viene a nosotros. Y esto fue lo que relató Flavio Josefo, el historiador. No se lo voy a leer, pero le voy a dar mira, escuchen esto porque es interesante. Dice, desde el primer ataque por los romanos en el 66 después de Cristo, hasta que dejó de celebrarse el sacrificio continuo en el año 70, pasaron exactamente 3 años y una parte del cuarto, cumpliéndose así el rango de tiempo que el varón vestido de lino había predicho. Tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando él promete una bienaventuranza al que llegue a los 1335, o que llegue al fin de esta tribulación, el énfasis aquí, hermanos, es hacia la fidelidad del pueblo en medio de la prueba. ¿Ya? Cristo había dicho que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. En este contexto, aplica para todos nosotros, ¿cierto? Perseverar hasta el fin, pero en este contexto era para aquellos que no renegaran de su fe, aún en medio de la semejante crisis nacional que vendrían. Y finaliza todo con el indicador de este verso 7, cuando acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todo iba a ser cumplido. Son palabras muy similares a las que dijo Jesús en Lucas 21, cuando dice, serán llevados cautivos a todas las naciones. Esto se cumplió, como les digo, en la destrucción de la ciudad, donde sus ciudadanos fueron llevados, esparcidos por todas las partes del Imperio Romano, con lo que se conoce como la diáspora judía, iniciando así también el tiempo de los gentiles. Ahora veremos el verso 9 y 10. Dice, él respondió, anda Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin.
muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Bueno, el Señor le dio a Daniel muchos detalles de cosas que ocurrirían en su futuro, pero otras iban a quedar cerradas, selladas, hasta el tiempo en que el mismo Señor Jesús las revelara y las expusiera. Pero aún así, hermanos, no todos entendieron cuando el Señor Jesús explicaba las cosas. Recuerdan que Él siempre hacía contraste entre dos grupos. Aquellos que no le oían, que no le creían, Él los llamaba generación perversa, mientras que estaba el otro grupo que le seguía y que creía en Él. Y ese grupo es llamado niños por Él, en Mateo 11, 25. Dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Estos niños son los verdaderos sabios según Dios, hermanos. Aquellos que fueron bendecidos primero con una resurrección espiritual, que fueron limpios, como dice el versículo, emblanquecidos, purificados, que sus sentidos espirituales quedaron perfectamente facultados para comprender la palabra, para creer la palabra. Y esos primeros creyentes comprendieron el Evangelio de Cristo y también pudieron comprender las palabras de Daniel, a las que Jesús citó frecuentemente para referirse a lo que iba a ocurrir con la nación. Sin embargo, el contraste también es con los impíos. Esa mala y perversa generación llevó hasta el extremo sus pecados al crucificar al Mesías, como también lo vimos en el capítulo 9. Ellos terminaron la prevaricación, o como dice Pablo en Hechos 13, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y estos hermanos, estos judíos impenitentes, incrédulos, siguieron rechazando el mensaje del Evangelio en ese primer siglo hasta el último día en que el templo fue capturado y destruido. Se dejaron llevar por falsos profetas que se levantaron en esa época diciendo que le darían milagros de último minuto, pero no ocurrió así. Y finaliza todo con el verso 13. Daniel había estado oyendo lo que acontecería al fin de todo, pero ahora le va a escuchar lo que el Señor tiene para decirle a él de su propio final. Dice: y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel tendría una herencia en la resurrección final. Así como anteriormente oyó que los justos resucitarían para vida eterna, ahora Dios le promete también a su profeta que aunque él va a morir físicamente, que no va a ver lo que va a pasar en la profecía, él va a volverse a levantar al fin de todos los tiempos, cuando el Señor Jesús regrese en gloria y majestad. Y en palabras de Pablo, 1 Tesalonicenses 4, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, entre ellos estaba Daniel, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, Miguel, no sabemos, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, todas las penurias, las calamidades, los sufrimientos de esta vida no son comparables con la gloria venidera que espera a los que han sido leales a Dios y fieles a su palabra, así como lo fue Daniel. Y hermanos, así termina entonces la profecía y el libro de Daniel. No era tan difícil. Nuestro Señor, hermano, ganó con su obra completa una resurrección para nosotros. Eso es lo que nos enseña el texto, una completa salvación. Y hemos visto que esta tribulación pilló desprevenidos a los impíos, a los incrédulos, pero no hacia los entendidos, aquellos que creían la palabra del Señor. Y vimos que el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué es lo que hace? Se esforzarán y actuarán. Hermanos, Dios gobierna sobre todo, incluidos los sufrimientos que los cristianos padecemos, aquellas penurias, aquellos lloros que hemos experimentado. El Señor los ha usado para nuestro bien. Por eso, hermanos, el mensaje para nosotros hoy es: vela, hermano, vela, iglesia, aguarda por tu Señor, porque Él va a regresar por segunda vez como lo prometió. No es un chiste, no es un invento, es una realidad.
El Señor Jesús regresará por segunda vez y debemos estar a cuenta con Él, debemos estar esperándolo. Debemos ser como esas vírgenes sensatas. Hermanos, ese momento va a ser glorioso. ¿Estás preparado para cuando el Señor regrese? Porque Él va a decir unas palabras muy gloriosas que a uno le ponen la piel de gallina cuando uno las lee. Hermanos, ¿estás listos para escuchar a tu glorioso Señor decirte: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo? Hermanos, ¿quién no quiere oír eso? O buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Hermanos, para finalizar, quiero recordarles a modo general las enseñanzas que pudimos ver en el libro de Daniel. Hemos visto la doctrina de Dios, hemos visto sus perfecciones, sus atributos, hemos visto su omnipotencia, su omnisciencia, su soberanía, la ira de Dios en acción, la misericordia, el amor, la sabiduría de Dios. Hemos visto cómo Él es el Rey del universo y que no hay rey que se le pueda oponer. No hay poder humano que se le pueda oponer al Señor. Él quita reyes y pone reyes. Lo vimos con Nabucodonosor, cómo el Señor lo humilló, con Belsasar, cómo lo destituyó en una noche. Hemos visto también, hermanos, que el Señor es fiel. Él está con su pueblo. El pueblo de Israel se fue a Babilonia, pero el Señor estaba con ellos también allá. ¿Acaso no está con nosotros hoy también la iglesia del 2023 en medio de un mundo perverso, malvado? También hemos visto que el pueblo verdadero de Dios es fiel a su Dios. Ya que Dios es fiel, el pueblo de Dios también es fiel a su Dios. Le obedece. No adora a dioses falsos de este mundo. Vimos a Sadrach, Mesach y Abednego poniendo su propia vida en vez de servir a los dioses de este mundo. O el mismo Daniel, al ir al foso de los leones por no acatar el decreto de este mundo. Hemos aprendido también cómo orar. Daniel nos da un patrón excelente de cómo debemos orar. Debemos presentarnos al Señor en adoración a Él, por lo que Él es, sus perfecciones. Luego también podemos confesar nuestros pecados, arrepentirnos y luego pedir conforme a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Hemos visto también un vistazo de la guerra espiritual, de lo que ocurre en lo invisible, y eso nos da esperanza, nos anima al saber que Dios envía a sus ángeles para pelear, para estar al servicio de la iglesia. Y por último también hemos visto que la historia no es un cúmulo de acontecimientos sin sentido, aislados, no. Todo operó según el plan de redención de Dios. Un plan que incluía enviar a este mundo a su Hijo unigénito de una nación llamada Israel, nacido de una virgen, para traer salvación a un pueblo que Él escogió desde antes de los tiempos. Hermanos, este Mesías fue hace más de 2000 años a la cruz del Calvario para traer para nosotros el fin del pecado, expiar nuestra iniquidad, trajo la justicia perdurable y ungió a su pueblo con su Santo Espíritu. Confirmó, mediante su muerte, un pacto eterno de gracia, que fue hecho no con una nación, sino con un pueblo de todo pueblo, tribu, lengua y nación. O sea, es muy tierno. Y es este personaje, el Señor Jesucristo, el que quiero que veas, hermano, en este libro de Daniel. Porque se habla de Él desde el principio a fin. Hermanos, Él es la piedra cortada no con mano, de Daniel capítulo 2. Según comentaristas, Él es el ángel que libró a los 3 amigos en el horno de fuego y a Daniel en el foso de los leones. Él es aquel hijo del hombre de Daniel capítulo 7, a quien el anciano de días entregó el dominio, entregó el poder. Él es el glorioso Mesías, príncipe de Daniel 9, que vino a morir por los pecados de su pueblo. Y Él es también el glorioso varón vestido de lino que hemos visto en esta última sección de la profecía. Es a Cristo a quien deben mirar siempre, no tus circunstancias. Mira a Cristo, confía en Él, porque Cristo está, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si hay alguien aquí sin Cristo, sin salvación aún, querido oyente, yo te animo hoy, no esperes más, ven a Cristo hoy, porque Él es paciente y misericordioso, ¿sí? Él es amor, pero también castiga el pecado. Él va a regresar por segunda vez, como les dije, pero no como un cordero manso, sino como un legislador, como un juez, que va a decir culpable o inocente. Inocentes van a ser todos aquellos que están refugiados en Cristo por la fe. Pero tú que estás sin Cristo vas a ser hallado culpable y vas a tener que pagar una pena horrorosa, una eternidad en el infierno. Tú no sabes cuándo vas a morir, si hoy, mañana, pasado, pero tu Creador ha decretado el día en que vas a morir y debes estar a cuenta. La buena nueva para ti es que hoy, no mañana, hoy
puedes ser salvo si en verdad te arrepientes de todos tus pecados y crees que este Cristo glorioso es tu suficiente Salvador. Y aunque llegue la muerte física para ti, entonces vas a levantarte un día junto a millares de creyentes para recibir esa heredad incorruptible que el Señor ha prometido, una eternidad junto a Él. Ver su rostro por fin. Por eso te animo, corre a Cristo hoy en oración, en arrepentimiento, en fe, porque Él es un poderoso Salvador. Amén. Vamos a orar y dar gracias. Padre Celestial, gracias le damos por este pasaje de las Escrituras, gracias le damos por el libro de Daniel que hemos podido ir estudiando en estos meses. Padre, hemos visto tantas cosas gloriosas, hermosas, y que para nosotros, Señor, deben ser un estímulo a también llevar a la práctica. Hemos visto a un hombre piadoso como Daniel, a sus amigos, que a pesar del mundo que vivían, nunca Babilonia estuvo en su corazón, sino que siempre el Dios verdadero, siempre usted estuvo en su corazón. Ayúdenos para también nosotros vivir en este mundo de una manera que le dé gloria a su nombre. Que podamos, Señor, nosotros predicar con nuestras palabras y con nuestro testimonio de que Cristo en verdad vive y reina nuestra vida. Señor, por favor, anímenos con esta esperanza gloriosa de la resurrección. Anímenos, Señor, a poder predicar el mensaje sin temor, porque es un mensaje de suma urgencia, el decirles a los demás que están en camino a la condenación. Ayúdenos, Señor, para ser de esos que corren de aquí para allá, llevando el mensaje del Evangelio, para que el conocimiento de Dios aumente. Por favor, Señor, rogamos esto, rogamos que nos ayude, nos capacite, nos dirija por medio de su Santo Espíritu. Gracias, Señor, por todo lo que usted nos ha enseñado. Rogamos y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.